La mayoría imagina a los soldados como combatientes altamente entrenados, listos para eliminar amenazas. Imaginan máquinas de matar imparables. ¿Pero es esta la realidad? ¿En verdad todos los soldados disparan sin dudar? No. De hecho, te sorprendería saber cuántos soldados realmente disparan para matar cuando llega el momento de la verdad. Incluso disparar en la dirección general del enemigo a menudo es un desafío monumental. ¿Pero por qué? ¿Es el peso de quitar una vida lo que destroza su determinación? ¿O hay una barrera más pragmática en juego? Todas las respuestas están en este video. Comencemos con la pregunta titular. ¿Cuántos soldados disparan para matar? Un estudio de 1947 basado en soldados estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial reveló que solo el 15 al 20% disparó directamente al enemigo con intención de matarlo. Además, solo alrededor de 15 a 25 de esos 100 soldados, o sea, el 15-25%, incluso dispararían a una posición enemiga, es decir, la dirección general del enemigo, y la cifra del 25% solo se aplica a tropas bien entrenadas y experimentadas en campañas. La publicación de estos hallazgos causó una gran conmoción en el ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, también se tomaron rápidamente al pie de la letra, lo que provocó cambios muy significativos en los métodos de entrenamiento militar. Desde entonces, el estudio ha sido objeto de un debate y escrutinio significativos, con partes clave cuestionadas por su precisión y metodología. La mayoría de las refutaciones cuestionaban el razonamiento detrás de las bajas tasas de disparo en lugar de disputar los hallazgos fundamentales. Con esto en mente, analicemos este estudio y sus críticas posteriores para determinar con certeza por qué tan pocos soldados disparan para matar. El ahora infame estudio de 1947 llamado Hombres contra el Fuego, el problema del mando en batalla, fue realizado por el brigadier general del Ejército de los Estados Unidos, Samuel Lyman Atwood Marshall, conocido como SLA Marshall. Marshall es bien conocido en los círculos militares, pero repasemos lo básico por si acaso. Marshall sirvió con la Fuerza Expedicionaria Americana, una rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial, antes de convertirse en periodista especializado en asuntos militares. Marshall volvió a entrar al ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero esta vez como historiador de combate. Primero investigó la batalla de Macon en el Teatro del Pacífico, en noviembre de 1943. Se reporta que esta es la primera vez que utilizó la revisión después de la acción, una técnica pionera de él, desarrollada y aún ampliamente usada por el ejército de Estados Unidos. Este proceso consiste en reunir a los miembros supervivientes de una compañía poco después de una batalla o misión para discutir sus vivencias, acciones y observaciones. Marshall entrevistó a compañías de fusileros en grupos para reconstruir la acción tras combates cercanos con tropas alemanas y japonesas. En 1944 fue transferido a Europa, donde sirvió como principal historiador de combate hasta el final de la guerra. 3 años después publicaría su obra más conocida, Hombres contra el Fuego, el problema del mando en batalla, considerada un clásico moderno. Según Marshall, este libro presentaba hallazgos basados en entrevistas con más de 600 compañías de fusileros distintas. Sin embargo, Roger Spiller, otro historiador militar, cuestionó extensamente esta cifra. Según Spiller, para 1946, cuando Marshall probablemente escribía su libro, solo habría tenido tiempo de completar unas 400 entrevistas en el cálculo más generoso. Pero sin importar cuántos soldados fueron entrevistados, un hecho sigue igual. La gran mayoría de los soldados no usarían sus armas en ninguna situación dada. Según Marshall, esto era cierto sin importar si la acción duraba 1, 2 o 3 días. Lo más destacable es que pocos soldados dispararon a los enemigos, incluso en situaciones de riesgo. Marshall dijo que estos hombres pueden enfrentar el peligro, pero no lucharán. Incluso en las compañías más animadas y agresivas, solo el 25% de los hombres había utilizado su potencia de fuego, según el estudio. La frase clave es algún uso de su potencia de fuego, que implica disparar a las posiciones enemigas, no directamente al enemigo, sin la intención de matar. Marshall consideró toda la potencia de fuego: carabinas, granadas, bazucas, ametralladoras y por supuesto rifles, incluyendo los Browning Automatic Rifles, BARS. Otro descubrimiento fascinante pero polémico, hecho simultáneamente, reveló que el 1% de los pilotos de combate representaba la mitad de todas las bajas de pilotos de combate de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En resumen, solo un pequeño porcentaje de los pilotos de combate causó la mayoría del daño real al enemigo. Antes de que se publicaran estos hallazgos algo impactantes, se suponía que los soldados promedio matarían en combate, ya sea por orden o para protegerse a sí mismos o a los miembros de su unidad. Marshall fue el primero en afirmar que los soldados, especialmente los fusileros, eran principalmente espectadores.
Según Marshall, esto no era novedoso. No había existido antes la oportunidad de recolectar datos sistemáticamente en guerras previas. Marshall llamó a su hallazgo la relación de fuego, aparentemente usándolo para advertir a los comandantes estadounidenses sobre los posibles desafíos y realidades de la efectividad en combate y el comportamiento del soldado en tiempos de guerra. Sus palabras exactas fueron: un comandante de infantería haría bien en creer que cuando se enfrenta al enemigo, no más de un cuarto de sus hombres asestarán un golpe real. El ejército de los Estados Unidos aparentemente tomó muy en serio las palabras de hombres contra fuego, usándolo como base para reformar la formación de infantería tras la Segunda Guerra Mundial. El objetivo es que más soldados estadounidenses abran fuego contra el enemigo. Sus nuevas técnicas de entrenamiento fueron muy efectivas. Durante la Guerra de Corea, el 55% de los soldados estadounidenses disparaban a su objetivo, cifra que aumentó a entre 90% y 95% en la Guerra de Vietnam. Aunque la historia de este cambio drástico es fascinante, no la abordaremos de inmediato. Eso te espera más adelante en el video. Por ahora, permanezcamos en los años 1940 y discutamos las razones ofrecidas para las tasas de disparo, inicialmente abismalmente bajas. Marshall explicó que la renuencia de los soldados a disparar se debía principalmente a una resistencia innata a matar. En resumen, los humanos tienen una aversión innata y profunda a quitar la vida de otro ser humano, incluso en circunstancias extremas como el combate. En resumen, los soldados no se abstienen de disparar por elección, sino por incapacidad. Es una respuesta involuntaria. Sin embargo, desde 1947 se han propuesto varias otras razones involuntarias para explicar la baja tasa de soldados disparando para matar. También se han presentado varias razones convincentes que sugieren que los soldados a menudo eligen voluntariamente no disparar al enemigo. Analicemos más a fondo cada una de estas razones. Ya que el libro de Marshall es la razón principal de nuestra discusión sobre las bajas proporciones de fuego, comencemos con la llamada respuesta de no disparo involuntario y la resistencia a matar que Marshall atribuyó a los soldados. Según Marshall, el cerebro humano no está diseñado para matar a otros seres humanos. Sin embargo, poseen un fuerte instinto que les impide hacerlo. Esto no aplica a personas con psicopatía severa, que afecta a cerca del 1% de la población. Imagina cómo se siente una persona promedio. Según Marshall, un individuo promedio y saludable tiene una resistencia interna y generalmente no realizada hacia matar a un semejante, que no tomará una vida por su propia voluntad si es posible alejarse de esa responsabilidad. Aunque la resistencia innata a matar ya no se considera la razón principal de las bajas tasas de disparos, Marshall no fue el único en la historia militar en notar este fenómeno. En 1860, Ardan Dupic, un oficial y teórico militar francés, descubrió que los soldados preferían disparar al aire en lugar de apuntar a matar a sus enemigos en batalla. Disparar el arma pero fallar a propósito puede ser una postura, una muestra de preparación sin compromiso de acción letal. Ante oponentes reales, muchos soldados optarán por esta alternativa. Más de un siglo después, en 1986, el Establecimiento de Análisis Operacional de Defensa Británica, una organización responsable de proporcionar apoyo analítico y científico a las Fuerzas Armadas británicas, se propuso examinar la efectividad de matar de las unidades militares en más de 100 batallas del siglo XIX y XX. Esta investigación buscaba determinar si los hallazgos de Marshall eran consistentes con los datos de guerras anteriores, ya que el historiador los consideraba aplicables a toda la historia bélica de la humanidad. Resultó que sí lo eran. Los hallazgos mostraron que los escenarios simulados predecían tasas de mortalidad mucho mayores a las registradas históricamente. Además, los investigadores respaldaron la teoría de Marshall de que la renuencia a combatir podría ser la principal razón de estos hallazgos. Los hallazgos de Marshall fueron mayormente ignorados por la academia, pero como señaló Peter Watson en su libro Guerra en la mente, usos y abusos militares de la psicología, hay consenso en que la resistencia interna influye en las bajas tasas de disparo. Sin embargo, esta resistencia se basa principalmente en creencias personales, lo que la hace voluntaria y tiene un papel menos significativo de lo propuesto inicialmente. Además, quienes se niegan a usar o portar armas por principios morales generalmente no asumen roles de combate en una unidad de infantería. Por otro lado, estas personas conscientemente toman roles en el ejército como médicos, portadores de municiones u otro personal de apoyo, donde pueden mostrar valentía, pero no participan directamente en combates mortales contra el enemigo. Otra razón involuntaria para no disparar, mencionada por Marshall y otros, es una de las emociones humanas más fundamentales: miedo. Hasta el 80% de los encuestados en el estudio de Marshall citaron el miedo como una de las causas para no disparar un arma.
Sin embargo, cabe resaltar que para la mayoría de los encuestados, el miedo no era un estado permanente que les impedía actuar en consecuencia. En cambio, era una condición pasajera, una barrera temporal que podía superarse bajo las circunstancias adecuadas. Otra condición temporal documentada en la historia militar es la parálisis de la mano que aprieta el gatillo. Muchos soldados de la Guerra Civil estadounidense informaron haber experimentado este fenómeno durante combates intensos, donde el estrés y el impacto psicológico de la guerra inhibían su capacidad para apretar el gatillo. Lo mismo ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, con las tropas alemanas refiriéndose a este fenómeno como congelación del dedo del gatillo. El agotamiento de batalla se ha propuesto como una explicación más permanente para la incapacidad de disparar al enemigo. El agotamiento de batalla, también llamado fatiga de combate o shock de obús, se usa en el ejército para referirse a una reacción aguda al estrés extremo del combate, provocando fatiga, indecisión y reacciones más lentas. Terry Cobb, historiador militar que estudió el agotamiento de batalla en soldados canadienses en Normandía, descubrió que hasta el 90% de los casos diagnosticados ocurrieron entre los infantes de marina. Dado que esta es la rama del ejército en la que Marshall se enfocó, el agotamiento de batalla parece explicar por qué los soldados no disparaban a sus enemigos. Una explicación plausible e involuntaria para las bajas tasas de fuego no se relaciona con los soldados en sí. Se refiere a las armas que emplean estos soldados. El mal funcionamiento de las armas y la falta de familiaridad con ellas también se han citado como razones por las que los soldados no enfrentaron a sus enemigos en el campo de batalla. Para entender la probabilidad de esta posibilidad, todo lo que necesitas hacer es recordar la infame transición del rifle M14 al M16 durante la Guerra de Vietnam. Si no conoces este fiasco, aquí un breve resumen. El rifle M14 era el estándar del ejército estadounidense antes de la introducción del M16. El M14 era un rifle de batalla calibrado para el cartucho de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de 7.62 por 51 milímetros, reconocido por su fiabilidad y efectividad en combate. El rifle podía disparar de 700 a 750 rondas por minuto a un alcance efectivo máximo de alrededor de 500 yardas, y era preferido por su robustez y poder de detención en situaciones de combate. Pero entonces apareció el rifle M16. Esta variante superaba en poder a la M14 teóricamente. Utilizaba un cartucho de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de 5.56 por 45 milímetros más pequeño y ligero, con una mayor tasa de fuego de hasta 800 disparos por minuto y un rango efectivo más largo de hasta 800 metros. No obstante, los soldados estadounidenses hallaron este rifle poco confiable, frecuentemente se atascaba durante el combate. Además, muchos de estos soldados ni siquiera fueron entrenados para usar el M16 durante su entrenamiento básico e individual. Al llegar a Vietnam, se les dio el M16 y debían aprender a usarlo por su cuenta. La expectativa de fallar al disparar para matar puede ser otra razón por la que los soldados a menudo no lo hacen. En un entrenamiento militar, los oficiales superiores les indican a los soldados exactamente qué hacer, a qué objetivos atacar, dónde esconderse y cómo usar sus armas de manera efectiva. Pero al llegar el momento de la batalla real, los soldados deben despedirse de este ambiente estructurado y orientación detallada. En su mayoría, se les deja a su suerte en el campo de batalla. Lamentablemente, no todos los soldados pueden lidiar con la naturaleza caótica de las situaciones de combate reales, por lo que a menudo les falta iniciativa para disparar sus armas o carecen de las habilidades necesarias. Seamos honestos, pocos soldados son buenos francotiradores. Los tiradores pueden ser entrenados para ser competentes, pero saber que un enemigo te apunta con un arma a menudo es suficiente para que estas habilidades fallen en el corazón de la batalla. Pero, ¿qué sucede si no hablamos del calor de la batalla, sino de una zona tranquila del frente? Nos enfrentamos entonces a la primera posible razón para no usar armas deliberadamente, el principio de vive y deja vivir. Este principio es justo lo que aparenta ser. No me mates y no te mataré. Es un alto al fuego informal entre soldados para evitar muertes innecesarias, especialmente cuando el riesgo para ellos es bajo. Esta mentalidad es algo controvertida debido a sus implicaciones para la estrategia militar y la moral. Pero aún así está bien documentada y es una explicación perfectamente razonable para no disparar en un escenario de combate específico. Otra explicación viable es la división de roles dentro de una unidad. En síntesis, no todos los soldados de una unidad tienen la misión de combatir al enemigo. Tomemos como ejemplo a los veteranos de Vietnam de la Primera División de Caballería. Más de 250 de estos veteranos fueron encuestados en 1987 y pueden ser divididos aproximadamente en dos categorías. La categoría 1 eran soldados que enfrentaban al enemigo con armas pequeñas. Esta categoría incluía fusileros, ametralladores, tripulantes de vehículos, artilleros de helicópteros y grupos similares cuyo objetivo era eliminar al enemigo con su armamento.
La categoría 2 eran soldados que acompañaban a los de la categoría 1. Estos hombres podrían haber sido asistentes de ametralladoras, encargados de cargar la M60 usada en Vietnam, u observadores de artillería avanzados, responsables de solicitar y dirigir el fuego de artillería. O quizás sirvieron como médicos, ingenieros, capellanes u operadores de radio, posiciones cuya responsabilidad principal no era disparar al adversario. Este grupo estaba conformado por líderes de escuadrón y comandantes de compañía, cuya función era dirigir maniobras, distribuir municiones y realizar otras tareas vitales que aportaban al éxito general y coordinación de la unidad. No solo se trata de disparar al enemigo, Pero es importante notar que el papel que los soldados asumieron dentro de la unidad no solo dictaba con qué frecuencia disparaban sus armas, sino también cuán probable era que volvieran a casa con vida. En total, 5.444 soldados de esta división fueron asesinados en acción y otros 26.592 resultaron heridos. La mayoría de estas bajas provenían de la categoría 1, los soldados en puestos más expuestos. Pero incluso los soldados de categoría 1 no siempre tienen la oportunidad de enfrentarse al enemigo, ya que esta opción no siempre es la más tácticamente prudente. Por ejemplo, la ubicación a veces puede hacer que sea casi imposible conseguir un buen disparo. Los soldados al final de una columna en una selva densa no pueden disparar al enemigo sin arriesgar a los de adelante, ya que no pueden ver lo que sucede al frente. Si lo hacen, podrían disparar a sus propios hombres. En cuanto a ubicación, los soldados pueden estar en una zona de no fuego, es decir, un área donde está prohibido usar armas. Esto les impediría enfrentarse al enemigo, sin importar su disposición o capacidad para disparar. Las zonas de no fuego se establecen para proteger a civiles, mantener la sorpresa o seguir las reglas de compromiso. Además, a veces matar al enemigo no es la prioridad. Una unidad podría estar recolectando inteligencia, por lo que disparar a una amenaza que pasa comprometería su posición y arruinaría la misión. Y dado lo desafiante que a menudo es insertar una patrulla en ubicaciones específicas, no disparar al enemigo y preservar el secreto supera con creces el beneficio inmediato de eliminar a algunos adversarios. Y en ocasiones, atacar al enemigo es justo lo que éste desea. Pueden usar el destello del cañón para ubicar el armamento pesado y solicitar ataques de artillería o contraataques. Así, los soldados suelen optar por no disparar sus rifles para no revelar sus posiciones. Aunque para ser justos, siempre está la alternativa de detonar una mina Claymore, lanzar una granada o pedir apoyo de mortero, ya que estas opciones pueden proporcionar el poder de fuego necesario sin revelar la posición precisa del soldado. Y si recuerdas, Marshall consideró algunas de estas opciones al calcular la proporción de fuego. En general, hay muchas circunstancias que podrían impedir que un soldado dispare al enemigo sin relación con sus habilidades, convicciones o valentía. Esto nos lleva a la última razón voluntaria para no disparar al enemigo. Disciplina de fuego. La disciplina de fuego es el uso controlado y deliberado de armas de fuego por parte de los soldados para asegurar que cada disparo sea necesario, preciso y efectivo. Es sorprendente que la disciplina de fuego, un principio crucial en el ámbito militar, rara vez se mencione en relación con el trabajo de Marshall, especialmente porque se enseñó y entrenó ampliamente durante la Segunda Guerra Mundial. Tomemos al ejército canadiense como ejemplo. Los manuales de doctrina y entrenamiento utilizados por este ejército antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial enfatizaban retener el fuego hasta que alcanzara su máxima efectividad. Algunos manuales incluso desalentaban a los fusileros de usar sus armas. ¿Por qué? Los errores resultaban excesivamente costosos. Según el Manual del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales Canadienses de 1944, matar a un soldado enemigo requería 75,000 rondas de munición de armas pequeñas para tropas estacionarias. Ahora imagina cuánta munición podrían gastar las tropas móviles que viajan hasta 40 millas por hora. Por eso, se insistía constantemente en que la precisión supera el volumen de fuego. Por lo tanto, todas las unidades de infantería fueron entrenadas para el fuego controlado de armas pequeñas, aunque los disparos indiscriminados aún eran inevitables en algunas batallas. Sin embargo, el ejército canadiense lo desalentó constantemente. Los memorandos del ejército canadiense durante la Segunda Guerra Mundial a menudo incluían comentarios despectivos sobre disparar demasiado y demasiado pronto. Un artículo de mayo de 1944 en los memorandos decía: «Estás entrenado para disparar recto. Tienes suficiente munición a mano para la matanza de tus chicos. Pero asegúrate de ello. Espera repetidamente, incluso si estás frenéticamente emocionado», por lo que se concluía que disparar en pequeñas cantidades era una habilidad en el ejército canadiense, no cobardía. Marshall lo veía como un problema, y poco después el ejército de los Estados Unidos también.
como ya mencionamos. Entonces el ejército tomó acción e implementó varias medidas de entrenamiento para que sus soldados estuvieran más dispuestos a disparar. ¿Pero cómo es esto incluso posible? ¿Cómo puedes entrenar a los soldados para que disparen a matar con entusiasmo? El ejército estadounidense lo realizó en 2 etapas. Número 1. Desensibilización. Número 2. Acondicionamiento. La desensibilización no era un fenómeno nuevo en el entrenamiento militar. Las personas han empleado diversas maneras para distinguirse de sus enemigos. Históricamente, los ejércitos, incluso el de Estados Unidos, han usado términos despectivos y racistas para referirse a sus enemigos. Al reducir al enemigo a apodos despectivos, los soldados podían crear una distancia psicológica entre ellos y sus oponentes. Esta deshumanización era una forma de desensibilización que facilitaba a los soldados justificar y llevar a cabo actos de violencia contra sus enemigos. No obstante, la desensibilización llegó a otro nivel en los campos de entrenamiento de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Marshall describió el asesinato como algo alegre para ayudar a los soldados a superar su aversión natural a este. Pero la desensibilización no fue suficiente para convertir a los soldados en máquinas de matar. Ahí es donde entra en juego el acondicionamiento. Aunque el fisiólogo ruso Ivan Pavlov es acreditado con el descubrimiento del condicionamiento clásico, el trabajo del fisiólogo estadounidense Burrus Frederick Skinner sobre el llamado condicionamiento operante fue el más valioso en este proceso. Los experimentos de Skinner se enfocan en cómo las conductas son moldeadas por sus consecuencias, ya sea refuerzo o castigo, influyendo en las acciones futuras. Su trabajo sentó las bases para aplicaciones prácticas en campos como la educación, la psicología y el entrenamiento militar. Mediante el condicionamiento operante, se entrenó a los soldados estadounidenses para disparar inmediatamente al detectar un objetivo. Pero para que pudieran conectar rápidamente el objetivo con apretar el gatillo, ya no disparaban a los blancos estándar con círculos concéntricos. Los nuevos objetivos eran humanoides. Estos objetivos tampoco eran fijos. En cambio, podrían surgir en cualquier momento y lugar, simulando escenarios de combate más realistas. Finalmente, los objetivos se volvieron más realistas al llenarlos con pintura roja o catsup, brindando refuerzo inmediato al ser impactados. ¿El resultado? Ahora los soldados podían pasar fácilmente de la práctica de tiro a enfrentar un enemigo real, como lo demuestra el drástico aumento en sus tasas de disparo. Después de todo, han disparado a una silueta humana tantas veces que se vuelve un reflejo. Gracias a esto, ahora prácticamente pueden negar que están disparando a otro ser humano. Según un veterano británico de las Malvinas, los enemigos simplemente se convirtieron en objetivos con forma humana. Si esto te parece poco saludable, no eres el único. El mayor problema de la mentalidad de disparar para matar, primero es el impacto psicológico en el soldado. Después de todo, esa persona fue criada toda su vida creyendo que matar está mal. Pero luego el ejército les enseña que eso es precisamente lo que deben hacer, así que ahora van a luchar y matar adversarios, potencialmente incluso a corta distancia. ¿Pero luego qué? ¿Qué sucede después de que dejan el servicio y vuelven a casa? Suele ser una vida repleta de recuerdos terribles y secuelas mentales. Ese es el costo oculto de crear soldados que disparan para matar primero, y por eso no sorprende que entre el 18% y 54% de los veteranos de Vietnam sufran de trastorno de estrés postraumático, una cifra nunca antes vista en conflictos anteriores. La llamada epidemia de trastorno de estrés postraumático entre los veteranos de Vietnam ha tenido consecuencias catastróficas, incluyendo un aumento masivo en suicidios, uso de drogas y alcoholismo. Esto ha generado iniciativas para abordar de forma más integral la salud mental y el bienestar de los veteranos. En pocas palabras, la sociedad que entrena a los soldados para disparar a matar y los coloca en un entorno para hacerlo, también debería ser la que se enfrente de manera responsable y ética a las secuelas psicológicas tanto para el soldado como para la sociedad. ¿Pero qué piensas tú? ¿Cómo percibes las bajas tasas de disparos y realmente vale la pena el aumento de estas tasas considerando las consecuencias permanentes que podría tener? Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y gracias por ver el video. Ahora ve y descubre por qué los francotiradores evitan los disparos a la cabeza en la guerra. Haz clic en este otro video en su lugar